Las orillas del Nilo han estado pobladas desde los comienzos de la historia de la humanidad. Los primeros pobladores se enfrentaron a un mundo primitivo, misterioso e impredecible. El río Nilo, que fluye a lo largo de 6.400 kilómetros desde el corazón de África hasta el mar, de muy diversas razas. Aún se pueden encontrar vestigios de antiguos modos de vida en las tierras altas de Etiopía, en los extensos terrenos pantanosos de Sudán y en los campos de Egipto. Fue aquí, en Egipto, 3000 años antes de Cristo, donde el Nilo dio lugar a la primera de las grandes civilizaciones del mundo. Hoy en día se sigue reconociendo el talento de los egipcios y sus ideas continúan alimentando nuestra imaginación. Egipto fue la cuna del hombre occidental. Aquí, el hombre plantó sus primeras cosechas y convirtió el Nilo en un jardín del Edén. Los antiguos egipcios escrita, la tallaron en piedra y conmemoraron sus creencias en monumentos que durarán para siempre. Sobre todo, crearon una religión en la que el hombre y la naturaleza coexistirían en armonía por toda la eternidad. En su afán por aprovechar las fuerzas de la naturaleza, el hombre convirtió a esta en su Dios. El Nilo, río de los dioses. Los egipcios se encuentran entre los mejores constructores de todos los tiempos, y las pirámides de Giza son los mayores edificios de piedra que jamás se han construido. Es una creencia popular que los monumentos de los faraones fueron levantados por esclavos. Pero lo cierto es que ese arduo trabajo fue obra de campesinos expulsados de sus tierras por las inundaciones anuales, que ansiaban ganarse el pan durante los 3 meses en los que el agua cubría sus campos. Fue el limo del Nilo lo que hizo que esto fuera posible. Es un milagro que se origina a 6.400 kilómetros corriente arriba en la cuna del río más largo del mundo. En realidad hay 2 Nilos. El Nilo azul nace en las tierras altas de Etiopía y el Nilo blanco en el lago Victoria, en África Central. Mientras que el Nilo azul suministraba la mayor parte del limo y el agua que llegaban a Egipto, el Nilo blanco entregaba el regalo de Hapi, el rico caldo de nutrientes que hacían que el suelo de Egipto fuera tan fértil. En el corazón del África tropical, el Valle del Nilo conserva el mismo aspecto que debió tener en Egipto en la época de los primeros faraones. Aquí, el Nilo es rico en fauna, y sabemos por las primeras manifestaciones artísticas que la mayoría de los pantanos eran conocidos por los antiguos egipcios. Miles de años, la caza y los cambios climáticos obligaron a muchos animales a abandonar Egipto. Una de las primeras víctimas fue el elefante. En las dinastías más antiguas, hace casi 5000 años, desaparecieron de Egipto al mismo tiempo el elefante, la jirafa y el rinoceronte.
Pero aunque los elefantes disminuyeran, los egipcios concibieron una religión basada en la naturaleza. El hipopótamo fue, de modo sorprendente, una de las muchas criaturas que convirtieron en Dios. La hembra, voluptuosa y maternal, representaba a Tagueret, la diosa de los nacimientos. Sin embargo, el hipopótamo también era una plaga que por la noche invadía los campos. El macho representaba a Seth, dios del caos. En el antiguo Egipto, el clima era mucho más húmedo que en la actualidad. Lejos del Nilo, en la sabana vivían los grandes felinos y las vastas manadas de herbívoros. Por su capacidad para ver más allá del horizonte, la jirafa llegó a simbolizar la previsión para los egipcios. Pero había un animal que dominaba la imaginación del hombre. Para los primeros egipcios, y el rey era león. Tallas que datan del 3500 a.C. representan al soberano como un fiero león devorando a sus enemigos. Lazos, lanzas, trampas, arcos y flechas formaban parte de un armamento cada vez más sofisticado. Estas armas no libraban al mundo de los peligros. Probablemente el búfalo africano causó como los grandes felinos. Como consecuencia, el búfalo fue el símbolo del verdadero poder y la agresividad. Es como aparece representado el rey Narmer en una talla ceremonial que representa el surgimiento de la primera nación de la tierra. Preside la escena una criatura divina, mitad vaca, mitad búfalo. Narmer, rey del Alto Egipto, es un búfalo que derrumba las murallas de una ciudad hostil del delta y que aplasta al enemigo con sus pezuñas. Este es uno de los documentos más importantes de la historia de Egipto. Proclama la monarquía como forma de gobierno y, mediante el empleo de símbolos de animales y jeroglíficos, establece un código de expresión que perduraría durante 3500 años. Horus, el dios halcón, que es otro símbolo para el rey, rige las tierras del delta conquistado donde crecen los papiros. La unificación del Alto y del Bajo Egipto en un solo estado que hazas entrelazadas de dos animales mitológicos. La transformación de Egipto en un reino asentado a partir de los diversos grupos de pastores nómadas fue consecuencia directa del clima y la geografía. Esta era una tierra fértil donde siempre lucía el sol, y los egipcios hicieron lo posible para convertirla en un paraíso terrenal. El Nilo proveía de comida en abundancia. La pesca era buena. La prosperidad llegó de forma natural, como estos dátiles dulces. Todo Egipto esperaba con antelación esta infusión de vida. En primavera las lluvias del monzón empapan la tierra y hacen crecer los ríos. El agua cargada de cieno está ahora en su nivel más alto. Las cataratas Tisisat, en el nacimiento del Nilo Azul, han alcanzado su... Cuatro quintas partes del agua que llega a Egipto proceden de este lugar.
Las aguas cenagosas del Nilo Azul se juntan con las aguas ricas en nutrientes del Nilo Blanco. Juntas fluyen hasta Egipto y el río discurre a un ritmo más lento, depositando el limo a su paso. Hasta hace 100 años, las crecidas aguas inundaban todo el valle, lo que obligaba a personas y animales a desplazarse a tierras más altas. Todos los años el dios Hapi traía su regalo, que cubría toda la llanura, devolviéndole la vida otra vez. Las aguas retrocedían, dejando un banquete detrás. Los egipcios, que eran grandes naturalistas, registraron lo que veían con todo detalle. En las pinturas de las primeras tumbas de Meidum, una procesión de gansos de plumaje blanco en el dorso y rojo en el vientre devuelven la vida a las ciénagas. Alimentarse en los pantanos que el sagrado ibis. Introduce profundamente en el lodo su pico largo y curvado, atrapando hasta la presa más escurridiza. Su inteligencia llegó a preservarse en Thoth, dios de la sabiduría. El ave sigue viviendo en las paredes de innumerables templos, guiando los golpes de cincel del escriba. Aquí, presidiendo junto al árbol de la vida, escribe el nombre del faraón en una hoja. Hasta que no lo hace, el faraón no existe. Tal es el poder de las palabras. Lo que asombra del arte egipcio es su interés casi científico por el detalle. La abubilla mostrando su cresta. Entre los lirios. El martín pescador moteado revoloteando sobre el río. El arte egipcio, lejos de ser estilizado y abstracto, se inspira a menudo en momentos fugaces de la naturaleza. Naturaleza con una fiabilidad tal que los animales pudieran acompañar al muerto en la otra vida. Las inundaciones se esperaban con ansiedad, sobre todo en Asuán. Aquí, los egipcios empezaron a medir la crecida anual del río empleando un método llamado nilómetro. En un buen año, el río superaba en 823 centímetros su nivel invernal. 90 centímetros más y el agua destruía las aldeas. 90 centímetros menos y el pueblo moría de hambre. Hasta que las presas se construyeron, este indicador era el método empleado para medir el nivel de las aguas. A su lado, una medida mucho más antigua. Medir el nivel del agua es una cosa. Aprovecharla con inteligencia es otra muy distinta. Los primeros canales de riego se construyeron antes de los faraones, pero la invención del shaduf revolucionó la agricultura. Con un canal para el agua en un lado y un medidor de lodo en el otro, el shaduf condujo a un notable aumento de las tierras de regadío. Los egipcios crearon su civilización con la riqueza generada por el grano. La tierra producía no solo el alimento. El lino se cultivaba y se tejía en hilo fino para hacer prendas suaves y ligeras. Pero para los faraones, lo más importante era la cosecha de grano.
Todos los años un ejército de burócratas medía los campos de cultivo. La cosecha era tan segura y constante que se ideó un sistema de impuestos muy sencillo que relacionaba la extensión del terreno cultivado con la altura de la crecida anual, medida en el nilómetro. Esto permitía a los vigilantes de los campos calcular los impuestos. Los granjeros también cotizaban por su ganado. Las tallas en la tumba de un noble representan un recuento de reses en una gran propiedad. Los granjeros conducen sus rebaños ante los ojos redondos y brillantes del inspector de impuestos. A medio camino entre las tierras altas de Etiopía y el lago Victoria, hay un enorme pantano de papiros en el Nilo Blanco. Los mercaderes árabes lo llamaron el Sud, o el obstáculo. Este es el pantano más grande de la Tierra y forma una barrera casi impenetrable entre el África tropical y Egipto. El Sud es el hogar de los Nuer, un pueblo que vive totalmente dedicado al ganado. Sin los Nuer, el ganado no sobreviviría aquí, y sin el ganado, tampoco lo harían los Nuer. El quehacer diario de Anuk apenas varía, y todos los días al amanecer enciende una hoguera con los excrementos del ganado. Cuando el Nilo crece, se retiran con su ganado a las tierras altas. Cuando las aguas retroceden, vuelven a instalarse en las zonas pantanosas. Los Nuer han elegido sin duda un lugar muy duro para vivir. Aquí los cocodrilos son peligrosos, pero los principales enemigos de los Nuer son los mosquitos, de la malaria y de moscas tsetse. El ganado proporciona casi todos los materiales que necesitan los Nuer. Las boñigas secas se emplean para cocinar. La ceniza incluso se usa como pasta dentífrica. Los Nuer no podían vivir más unidos a sus vacas. El profundo afecto que sentían los egipcios por el ganado se reflejó en su lengua. Se aludía a los seres humanos como el ganado del dios Sol. La diosa vaca, Hathor, era la madre simbólica del faraón. Los gobernantes de Egipto eran amamantados con su leche divina, y ella daba protección a los faraones y a sus cementerios reales a orillas del Nilo. Mucho diosa vaca, culto que perduró mucho después del último soberano. En la vieja ciudad del Cairo hay mezquitas en casi todas las esquinas. Desde hace un milenio, el Cairo es un gran centro de cultura y saber. También hay una población de alrededor de 7 millones de cristianos. La mayor parte pertenece a la iglesia copta. Antes de la conquista islámica en el siglo VII, la mayoría de los egipcios eran cristianos coptos.
Los antiguos egipcios creían en un universo habitado por los dioses y el hombre. Amparados por el arco que forma la diosa del cielo, Nut, estaban protegidos del caos que les rodeaba. Por debajo, sobre el suelo del valle de se baña con la luz eterna del sol. El sol era la deidad suprema, la fuente de la vida para los dioses y los hombres. Cada amanecer constituía una representación del momento original de la creación, cuando todo se sometía al sol en su viaje por el cielo. El predominio del sol se representa en las paredes de innumerables tumbas. El sol es sostenido en el aire por el dios halcón, Horus. Un babuino levanta sus patas delanteras en señal de adoración. El león es con frecuencia representado como protector. Hombres y mujeres se someten junto con los animales que les rodean. Tiene el sol de dar la vida. En los templos, los babuinos montan guardia en su honor. El cocodrilo, Sobek, sostiene el sol y a cambio está protegido por las alas abiertas de Horus, el dios halcón. Despliegan sus alas para recibir el calor del sol y prepararse para volar. Para los egipcios, esta extensión de las alas era una... En el valle toda la vida se desarrolla bajo las protectoras alas de la diosa Nekhbet. El buitre se introdujo en el lenguaje jeroglífico con la palabra Mut, que significa madre. En el pasado los cocodrilos poblaron todo el curso del Nilo. Con una longitud de más de 6 metros, eran unos cazadores ilegales. Con sus bocas abiertas pagan tributo al sol, pero esta postura también se consideraba un símbolo de agresión. Por esta razón, se le relacionaba con Seth, dios del caos, enemigo de Horus. Los cocodrilos de Faraón. Sosteniendo el símbolo de la vida, el dios cocodrilo, Sobek, es el defensor del gran faraón Amenhotep. Escenas de la naturaleza también inspiran cada detalle de la arquitectura religiosa. Los pilones gemelos representan los altos acantilados que rodean el valle del Nilo. El río, entre estos acantilados estilizados, se convierte en el medio de entrar en el mundo interno espiritual. Los templos glorifican a los animales del río, transformándolos en dioses. Osiris dominaba toda la vida en el río, el dios de la fertilidad con el rostro verde. Con su cayado de pastor y su mayal para el grano, Osiris satisfacía las plegarias tanto de los pastores como de los campesinos.
Tú eres el Nilo, dijo el faraón Ramsés en su himno. Los dioses y los hombres viven de tu emanación. Osiris era el señor de la vida. En la antigüedad, el Nilo se dividía en 5 ríos diferentes al entrar en el delta, y entre estos ríos había grandes extensiones de ciénagas cubiertas de papiros. Era tan importante el papiro que llegó a ser un símbolo del Bajo Egipto. Aquí, en Nilo Azul, la recolección de papiros es una tarea peligrosa. Al acercarse en sus frágiles canoas de papiro, los hombres hacen todo el ruido para asustar a los hipopótamos, cocodrilos y serpientes. El papiro es un junco de nosas que alcanza una altura de más de 5 metros. Su tallo contiene cámaras de aire, y esto hace que flote más de lo normal y sea un material de embarcaciones. En el antiguo Egipto, el papiro era el vehículo de transmisión del idioma y las ideas. Golpeando los papiros para formar tiras aplastadas que prensaban juntas, los egipcios fabricaron el primer papel. Los peligros del río solían representarse con un extraño sentido del humor. Los egipcios hicieron las primeras historietas cómicas, y los rollos de pergamino llegaban a alcanzar En Egipto, el escriba era parte funcionario y parte sacerdote. Su trabajo permitía que una gran nación estuviera unida. Registraba su historia, preservaba sus mitos y garantizaba un gobierno eficaz. Para los faraones, la información era poder. Lo que confería poder al escriba era el lenguaje de los jeroglíficos. Muchas imágenes de estos textos están sacadas de la naturaleza. A medida que el lenguaje fue evolucionando, los animales se disociaron de la naturaleza y sencillamente llegaron a representar sonidos y letras. Los cuernos de la diosa vaca sosteniendo el disco solar se convirtieron en el signo del sonido Op. Este paso de la naturaleza al símbolo y de este al sonido subyace en toda la escritura futura. Cuando los romanos invadieron Egipto en el año 30 a.C., el mundo... 2 estatuas gigantes, los colosos de Memnón, son todo lo que queda de lo que una vez fue un gran templo. En el último milenio antes de Cristo, los egipcios permaneció intacto. Los invasores explotaron sus riquezas a la vez que se maravillaron de su cultura. Un terremoto destruyó el templo situado detrás de los colosos. Después, los recién llegados dejaron su propia huella. Un emperador romano talló su nombre en la piedra y el vandalismo ocasional ha continuado desde entonces hasta nuestros días. Los romanos conquistaron Egipto porque querían su grano. Pero Egipto también era la puerta de África, un mundo donde abundaban los animales salvajes. En los anfiteatros de todo el imperio murieron muchos animales para entretenimiento de las masas. En la apertura del Coliseo se sacrificaron 5.000 animales. Durante el gobierno de Nerón, la Guardia Pretoriana mató 400 osos y 300 leones en un solo día. Los cristianos y los delincuentes eran arrojados como alimento a las fieras.
A los esclavos se les obligaba a matar a otros esclavos. Los animales eran capturados fuera de las fronteras del imperio. Los egipcios divinizaron la naturaleza. Los romanos la esclavizaron. Ninguna criatura estaba a salvo. Las aguas aún caen agitándose en las cataratas de Tisisat, pero hace tiempo que los elefantes ya no están en la montaña. No fue la caza la única causa de su extinción, sino también la desaparición de los bosques donde vivían. Cerca, en el lago Tana, las canoas de papiro permiten a los madereros explotar las orillas más remotas. En Etiopía prácticamente todo el mundo emplea la madera para cocinar, pero también hay una gran demanda de madera para la construcción. Hoy en día hay 50 millones de etíopes, 3 veces más que en 1950, y la inmensa mayoría vive de la tierra. Cada año se talan más bosques para cubrir sus necesidades, y hasta ahora ha desaparecido una 10ª parte de la masa forestal. Muchas de las tierras altas han quedado desforestadas. Tras las lluvias, los campos están verdes y exuberantes, pero al no haber árboles que retengan la tierra, esta es arrastrada por los vientos estivales y grandes cantidades de capa superficial acaban en los ríos. Sin embargo, hay pequeños oasis esparcidos por las tierras altas de Etiopía donde perdura la vida. El monasterio de Debra Lebanos está rodeado por su propio jardín del Edén. Las antiguas tradiciones cristianas. El babuino gelada abundaba en toda Etiopía. Ahora es muy raro y solo se encuentra en bosques aislados de este tipo. Las peregrinaciones son tan importantes hoy en día como lo fueron en la época. En los días de fiesta los campesinos se acercan a los monasterios. Desde entonces ha predominado en las tierras altas y las tradiciones que encontramos hoy son las de la iglesia primitiva. Todavía se usa el sistro, un instrumento que tocaban los sacerdotes en los templos del antiguo Egipto. Los etíopes formaban parte de una rama de la cristiandad desde Alejandría, en Egipto, hasta su cabecera en las tierras altas. Las iglesias de Egipto y Etiopía están ligadas por creencias comunes y siglos de aislamiento de la corriente principal del cristianismo en Europa. Entre los monasterios más antiguos se encuentran los de las islas del lago Tana, nacimiento del Nilo Azul. Estas islas están pobladas de bosque autóctono. Los retiros monásticos siempre han sido reservas naturales. Hoy, estas islas son importantes lugares, también constituyen el hábitat invernal para muchas aves migratorias. Todos los habitantes de las tierras altas de Etiopía comparten su respeto por las aves. Las costumbres religiosas profundamente arraigadas que proceden de los mandamientos del Antiguo Testamento, ibis, garzas, cigüeñas,
Las prohibiciones en la dieta han protegido de manera eficaz y asombrosa a un 96% de las 830 especies de pájaros que hay en el país. Incluso durante la escasez de las últimas décadas, las aves del lago Tana vivieron en paz. Vivir en armonía con la naturaleza es estar cerca de Dios. Todos los monjes se esfuerzan por formar parte de la red natural de la vida. El Cairo es, desde hace mucho tiempo, una de las grandes ciudades del sultán Hassan, una de las mayores, se construyó en el siglo XIII. Entrar en una mezquita equivale a que agradecen el nacimiento del sol, pinturas abstractas basadas en la naturaleza, y la cristiandad coexisten a lo largo de este gran indicador del tiempo que es el Nilo. Ambas creencias tienen fe en una vida eterna, por la que siempre han rezado, y afirman que la forma en que nos conducimos en esta vida determina nuestra condición en la siguiente. Las pinturas de innumerables tumbas muestran por el espíritu del difunto. Las tumbas contenían todo lo que el muerto pudiera necesitar en la otra vida. Incluso sus sandalias. Hace 6000 años a orillas del desierto, donde la arena ha momificado su cuerpo de forma natural. Incluso en esa época se enterraba a los muertos en dirección al sol poniente, y se les dejaba comida y representaciones para la otra vida. La costumbre de prepararse para la eternidad estaba tan extendida que en los primeros tiempos faraónicos se colocaban esculturas realistas en las tumbas para recibir el espíritu del muerto. Los ojos de cristal permitían al difunto ver en una nueva vida. Las tumbas, para los egipcios, lo más terrible que podía haber era la idea del olvido, que pudieran fallar las pruebas que les permitían entrar en el mundo de los muertos. El viaje que esperaban realizar desde la muerte a la eternidad se recoge en los libros de los muertos. Al comienzo de la ceremonia de la apertura de la boca, se pronuncian encantamientos sobre la momia para recuperar las facultades de la vida, sobre todo la vista y el que le aguarda. Después el alma deberá cruzar 28 puertas, pero para pasar delante de los dioses guardianes del mundo de los muertos, cada sortilegio, cada invocación debe ser la correcta. Aquí, el escriba real, Ani, inicia su viaje a través de las puertas, acompañado por su esposa, Tutu. Porque te conozco. Sé el nombre del Dios que te protege. La Señora del Cielo es su nombre. Después de complacer a cada uno de los dioses guardianes, atraviesa. El dios Chacal, Anubis, le guía hasta la casa de las dos Berma prueba, donde su espíritu será arrojado al infierno del olvido o entrará en el paraíso. Desfila ante un tribunal de dioses y ante cada uno declara su inocencia. No he robado, no he agredido a ningún hombre, no he causado dolor, no he hecho sufrir a nadie. Oh bebedor de sangre que surgiste del lugar de la matanza,
No he sacrificado ningún ave en los cotos de los dioses. No he pescado ningún pez en sus pantanos. No he desviado el agua de su curso. No he puesto presas en su cauce. No he ensuciado las aguas. Para comprobar que el difunto dice la verdad, se pesan a la vez su corazón y una pluma en la balanza de la justicia. La bestia, Amut, está preparada para devorar los corazones manchados de pecado. Thoth, el dios de la sabiduría, declara que el difunto tiene verdad en la voz. Después es conducido ante Osiris, el dios del mundo de los muertos, que le hace entrar en el paraíso. Con el limo y las aguas del Nilo, los antiguos egipcios crearon un paraíso terrenal. En su imaginación no podía ser mejor, y se llevaron con ellos lo mejor para el más allá. En el mundo moderno, hombre y mujeres viven alejados de la naturaleza, lejos del mundo o Egipto. No obstante, perdura la idea de un paraíso terrenal. Todos de todas las épocas han hablado del Edén. Es un lugar que pervive en nuestra imaginación y aún puede encontrarse en el nacimiento del Nilo. En nuestro final está nuestro principio, dijo una vez el poeta Eliot, y el final de toda nuestra búsqueda será arribar donde empezamos y conocer el lugar por primera vez. Lo que hoy en día encontramos a lo largo del Nilo es un antiguo concepto que tiene nuevas resonancias. En la esencia de la religión egipcia reside la creencia de que el hombre y los animales deben vivir en armonía y de que la raza humana tiene la responsabilidad de garantizar que esto continúe así. Es una idea que perdura y resplandece en el recuerdo de un tiempo pasado, cuando el Nilo era el río de los dioses.